Su nombre viene del náhuatl Ahuitzilapan, lugar de aguas alegres. También se le conoce como pluviosilla, como lo llamó juguetonamente en algunas de sus obras el poeta Rafael Delgado, refiriéndose al clima lluvioso del lugar. Orizaba ha sido y es un centro urbano de gran relevancia económica, política y cultural, situación que le ha colocado en el centro de muchas batallas de independencia. El propio Morelos combatió a los pobladores que apoyaban las causas realistas. Orizaba se mantuvo del lado conservador durante todo el siglo XIX. Sin embargo, mostró su fidelidad a la patria cuando envió al batallón de Orizaba a combatir en el puerto de Veracruz contra los invasores norteamericanos. Qué gusto saludarlos, amigos. Soy Vicente Espino Jara y hoy vamos a platicar en su programa Memorias de Veracruz de una de las ciudades más representativas y emblemáticas del estado, nada menos que de Orizaba, y para ello nos acompaña el doctor Gerardo Galindo Peláez, a quien doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Gracias, Gerardo. Pues platicar de Orizaba es hablar de la historia de Veracruz. Orizaba, como otras de las ciudades del estado, han estado insertas en la dinámica y en la creación de la vida histórica del estado o de la región. Y aquí justamente vemos un Orizaba histórico en el que están un par de arcos, que era la bienvenida, ¿no? Sí, es la garita de Escamela. Esta fotografía representa el camino, que es el origen de la población de Orizaba. Es el camino que conecta, uno de los caminos que conecta el puerto de Veracruz con la Ciudad de México desde la época colonial. Y bueno, aquí esta construcción evoca el momento en que se construyen los puestos para entrar y salir de las ciudades, que son muy importantes en el cobro de los impuestos de las alcabalas en la época colonial y se prolongan hasta el siglo XIX. Esto marcaba el inicio y el final de la ciudad. Que lo llamábamos garitas, ¿no? Las famosas garitas. Las famosas garitas, justamente. No, es una foto muy, muy bella de los años 20, creo yo. Sí, ya hay automóvil aquí. El automóvil, ¿no? Sí. El tipo de automóvil. Sí. Y desde luego hay una figura que está al centro de los arcos. Sí, son los santos patrones, las advocaciones que tiene la ciudad para su protección. No, hombre, muy bien. Pero bueno, la plaza cívica, el Parque Castillo, es un punto de encuentro de los orizabeños. Sí, es el punto neurálgico. Aquí está la división entre la antigua República de los Indígenas y lo que es el pueblo de españoles. Prácticamente después de la iglesia parroquial está el pueblo de indígenas y luego ya la parte posterior, más hacia el frente, es lo español. Pero con el tiempo, pues esto ha sufrido una serie de cambios. El Parque Castillo ha tenido muchísimas modificaciones en esta época. Es una foto ya de principios del siglo XX y bueno, el parque es el centro de la ciudad, ¿no? El centro neurálgico. Si mal no recuerdo, al fondo estaba la casa de gobierno de los pueblos indígenas, ¿no? Sí, es detrás de la iglesia, está detrás de la iglesia, hoy lo ocupa un edificio moderno de varios pisos, casi enfrente del Palacio de Hierro. Enfrente, ¿verdad? Sí, y el monumento que estamos viendo es a los caídos en la intervención norteamericana, a los héroes caídos, a los héroes veracruzanos caídos en 1846, 1847. Muy bien, pero bueno, está otro sitio que es de verdad de recuerdo y un lugar obligado a visitar, sí, el actual Palacio de Gobierno. Sí, este es el actual Palacio de Gobierno, antiguo colegio preparatorio. Se empezó su construcción en 1902, en la época tardía ya del porfiriato. Se pensaba como una escuela preparatoria que albergaba muchísimas aulas, laboratorios, gabinetes. Tenía estaba proyectado un servicio meteorológico, como tenían todos los colegios preparatorios de esa época, y una biblioteca enorme. Una biblioteca enorme, quizá muy parecida, similar a la que existe todavía en el Colegio Preparatorio de Jalapa, que se ha conservado. Ahí desgraciadamente ya no se conservó y con el tiempo tuvo la vocación educativa durante la mayor parte del siglo XX y hacia 1991 más o menos ahí se tiene la sede los poderes municipales. Se trasladan del antiguo Palacio de Hierro, que ya era insuficiente, y se trasladan. Y seguramente en alguna ocasión, allá a los 15, fue también el Palacio de Gobierno del Estado cuando Orizaba fue capital del Estado. No.
no estuvo lo instalado fue. ahí el No, gobierno? ahí estuvo en el Hotel de Francia. Ahí estuvo La sede del digamos, gobierno. la sede del gobierno. Mira muy qué bonita provisional. vista nuevamente de este parque y el kiosco, ¿no? Sí, la Alameda se empieza a construir a mediados del siglo XIX, hacia 1855 podemos decir que hay una inauguración de la Alameda, una preocupación porque haya un parque central y el hermoseamiento de la ciudad, pero también, como en otras etapas, pues tuvo sus momentos de construcción. Durante la intervención francesa fue el campo donde estuvieron las tropas invasoras, donde se establecieron, y pues ya en el Porfiriato se construye, por ejemplo, la estatua a Ignacio de la Llave, que se ve ahí al fondo, o el kiosco, ¿no? Un kiosco que no podía faltar en ningún parque en México, ¿no? Es un centro también muy importante para la ciudad, muy bello, se ha hermoseado con el tiempo y es un pulmón verde para la Es un ciudad. lugar bellísimo en Sí, Orizaba. muy bonito. Amigos míos, cuando caminemos por la región hay que visitar este centro, diríamos, natural que tiene Orizaba, en donde van a encontrar justamente esa estatua que está al fondo de don Ignacio de la Llave, que es una perfección excelente. Sí. Pero aquí están también, Orizaba no se puede distraer de los caminos férreos. Sí, en su vocación de tránsito, de una ciudad de tránsito entre la costa y el altiplano, Orizaba es una de las ciudades de la República Mexicana que en 1873 ve establecerse el primer ferrocarril en México. El 1 de enero de 1873 se inaugura con un paseo presidencial que entonces el presidente Sebastián Lerdo de Tejada da para inaugurarlo. Viene en el viaje. Viene en el viaje, un viaje de más de 12 horas o 16 horas entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, pero es el triunfo, en esa época sí se ve el triunfo de la modernidad. Y Orizaba se convirtió en digamos, en una estación también de reparación para estas máquinas locomotoras que funcionaban con el vapor en un principio, y se construyó una casa de máquinas, que es la que vemos aquí. Varias de las máquinas de vapor ahí se reparaban y servía también como fuente de abastecimiento de agua y el combustible que se utilizaba para subir la diferencia entre el altiplano y el Valle de Orizaba de unos casi 1000 metros en las cumbres de Maltrata. Las cumbres, ¿no? Para subir en ferrocarril. El ferrocarril, ¿no? sí, La que es una obra de fuerza que ingeniería había, extraordinaria, ¿no? sí. Extraordinaria. Y aquí hay una vista también del Parque Castillo, ¿verdad? Sí, quisiera resaltar que al fondo Con una está araucaria. el Teatro Llave. El Teatro Llave, que también fue un centro, ha sido con el tiempo, en el paso de los años, un centro de difusión de la cultura, del arte, de la diversión para los orizabeños. En la época, las últimas décadas del siglo XIX, las compañías de ópera que desembarcaban, europeas que desembarcaban del viejo continente, hacían como periplos, recorridos por las principales ciudades veracruzanas, Jalapa, Córdoba, que tenían sus teatros, y el Teatro Llave albergaba también esta escenificación para después estas compañías subían a las ciudades de Puebla y México. Además, ese vínculo del ferrocarril. Es el vínculo del ¿no? ferrocarril, los caminos, Permitía entonces mover, ¿no? les tocaban a los orizabeños las novedades que se Sí, presentaban, ¿no? sí. En la escena. Desde luego, mira qué bonito. Ese kiosco, Ese kiosco. que es muy Todavía característico, está, porfiriano, todavía está muy bien conservado. Las bancas de hierro ya desaparecieron, pero ya tenemos para la época porfiriana el alumbrado público, que es un servicio, es una ciudad moderna. Hablando de modernidad. En 1910 Orizaba tiene 35,000 habitantes, es más grande que Jalapa, que Córdoba, y solo compite en población con Veracruz, con el puerto de Veracruz. Perfecto, ¿no? Magnífica fotografía, muy bella. Y de nueva cuenta estamos viendo ahí el monumento también de una manufactura exquisita, ¿no? Sí, para cerca de la memoria de los héroes. De ¿no? los héroes, sí, Del cerca de la 47. ciudad de Orizaba está la población de Nogales, y ahí se asentó le llamaban un aserradero de mármol. Un maestro italiano se afincó ahí y a la orilla del ferrocarril, y ahí estableció, y ahí se produjo todas esas obras y estos monumentos. Bueno, ¿qué hablar de Orizaba? Ese es el símbolo, ¿verdad? Uno de las imágenes y de las cartas
de visita obligada en Orizaba. Sí, el Cabildo, a principios de los años 90 del siglo XIX, el Cabildo orizabeño quería darle un toque también de modernidad y de funcionalidad a las oficinas municipales y se embarcan en la tarea, en la aventura de traer un palacio de hierro desarmable, totalmente desarmable. En este caso lo encargan a Bélgica. Llega desarmado a Veracruz y transportado por el ferrocarril y se arma en menos de un año y en 1894 se inaugura. Es pieza por pieza, todo es desarmable. Atornillado. Además, sí incluso hay catálogos de la época en la que se venden, además de edificios como casas, ¿no? Sí. Hay toda una época en la que, bueno, yo he logrado consultar catálogos donde veo una serie de ofertas y traerlas de otras regiones del mundo. Sí, el hierro y prepararlas. Sí, el hierro es un material de construcción importantísimo, cambia la fisonomía de las casas, de los edificios públicos, de toda la industria, y es gracias al ferrocarril que también esto se puede realizar, ¿no? Entonces tuvo desde 1894 hasta 1991 funcionó como el Palacio Municipal. Hoy es una sala de Tiene diversos usos, hay museos, hay una cafetería, sí, hay una sala de exposiciones y pues sigue siendo un emblema, está muy bien conservado. Muy bien cuidado, es un lugar muy bonito y bueno, como decíamos, es un punto de vista en el que cuando promovemos a Orizaba sale el Palacio de Hierro. Y bueno, también hablar de Orizaba es hablar de la industria cervecera. Sí, claro. Es obligado, una de las tantas factorías que Orizaba tiene, pero una de las principales fue la industria de la cerveza. Sí, una parte importante también es que el ferrocarril no solo es una vía de comunicación, sino que atrae a las industrias a sus alrededores. Y junto a la estación del tren de Orizaba se instala en 1896 la cervecería Moctezuma, que era una fábrica más de cerveza como las que había en casi cualquier ciudad porfiriana. Toluca, Puebla, México, tenían sus empresas, pero la fabricación de cerveza en Orizaba adquiere mucho auge, sobre todo después del periodo más álgido de la Revolución Mexicana, por diversos factores. La cerveza se desplaza al pulque como bebida nacional y se adopta, después de los años 20, se adopta como la bebida mexicana, preferida, sí, preferida, claro. Y que bueno, también hay que traer a colación que justamente fue la industria cervecera la que abre un corredor entre Río Blanco y demás pueblos, ¿no? Sí, el corredor Fabril, ¿no? El corredor Fabril, ¿no? El corredor Fabril. Como esta imagen que vemos de Río Blanco, ¿no? Sí, de la fábrica de Río Blanco, una de las más grandes de la República. Es una fotografía muy interesante y muy bonita porque no solo es la fábrica, sino todo el complejo. Son Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza, excepción un poco de Nogales que tenía antecedentes coloniales, Ciudad Mendoza, Santa Rosa y Río Blanco son ciudades que se fundan alrededor de las fábricas. Hay una gran migración en los 90 del siglo XIX de diversos estados como Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, una migración que va en busca de estas fuentes de trabajo que se están instalando. Se instalan aquí en el Valle de Orizaba y en toda la cañada del Río Blanco debido a la abundancia de agua. No olvidemos que para mover a la industria en el siglo XIX el agua es fundamental. Ahí donde hay agua va a haber industria, ¿no? Casualmente que Orizaba la vamos a conocer como Pluviosilla, ¿no? Y la ciudad de las aguas alegres, ¿no? Sí, eso es muy importante. Mira a todas estas mujeres. Sí, es el mercado Melchor Ocampo, que pues sigue existiendo hasta la actualidad, con otra arquitectura, con otra fisonomía, pero que esta fotografía nos indica algo que es muy emblemático de Orizaba. Si bien Orizaba es una ciudad que se funda con la llegada de los españoles o posterior en el siglo XVI, con la llegada de los españoles que se asientan en el valle, no podemos dejar de lado la gran cantidad de población indígena que habita alrededor, que habita en esto y que habita también la ciudad, ¿no? Son los indígenas los que son también parte de esta cotidianidad y de esta relación. Y el comercio hasta la fecha
una buena parte del comercio al menudeo, el del mercado, alrededor del mercado, la comida, la gastronomía, tiene que ver con las raíces indígenas. No, sí, sí, desde luego. Es una fotografía muy bella porque vemos los atuendos, vemos los elementos, ¿no? Sí. Como son los canastos y todo donde llevan sus productos en este espacio, en este mercado. Sí, son parte del paisaje. Son parte del paisaje cotidiano, como bien lo señalas, de Orizaba. Doctor Gerardo, ha sido un honor platicar contigo. Nos faltará mucho hablar de Orizaba. Sí. Orizaba requiere de mucho tiempo, de mucha revisión, pero es una de las grandes ciudades con que Veracruz se muestra al mundo, sin duda alguna. Amigos míos, visitemos Orizaba y nos vemos en una próxima entrega de Memorias de Veracruz muy pronto. Muchísimas gracias.